Problema 1.40. En la armadura mostrada, los elementos AC y AD consisten en varillas hechas de la misma aleación metálica. Si se sabe que AC tiene 1 pulgada de diámetro y que la carga última para esa varilla es de 75 kips, determine A, el factor de seguridad para AC, B, el diámetro requerido de AD, si se desea que ambas varillas tengan el mismo factor de seguridad. Entonces lo primero que vamos a hacer es determinar las reacciones en los apoyos. Tenemos dos apoyos, A y B. La reacción que tiene el apoyo A es una reacción con dos componentes, una componente horizontal que vamos a llamar A sub X y una componente vertical que vamos a llamar A sub Y. En B tenemos una reacción normal al tipo de contacto. El contacto es esta pared que hay acá y es normal a esa pared, por tanto la reacción tiene una componente horizontal que vamos a llamar B sub X. El cuerpo se debe encontrar en equilibrio, quiere decir que tiene que cumplir con las ecuaciones de equilibrio. ¿Qué ecuaciones de equilibrio? Sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos igual a 0. Vamos a iniciar con la sumatoria de momentos, que es una ecuación más fuerte. Esa sumatoria de momentos puede ser aplicada en cualquiera de los dos apoyos, o en A o en B. En ambos apoyos elimino dos incógnitas, vamos a hacerla en A, igual a 0. Momentos positivos aquellos que tengan una tendencia de giro antihorario, y esto es igual a ¿qué? A ver, ¿quién genera momentos alrededor del punto A? Alrededor del punto A genera momentos B sub X, obviamente. Entonces vamos a calcular un radio perpendicular desde A hasta la línea de acción de B sub X. Este es mi radio perpendicular, ese radio vale 5 pies. Entonces el momento que genera B sub X alrededor de A es el radio, que vale 5, por la fuerza, que es B sub X. ¿Y cómo es la tendencia de giro? Voy con el radio que va hacia abajo y luego la fuerza que va hacia la derecha. Esto tiene una tendencia de giro antihorario, por tanto un momento positivo. Muy bien. ¿Quién más genera momento alrededor del punto A? Pues obviamente que las cargas externas que excitan el sistema de 10 kips. La carga de 10 kips que se encuentra en C tiene esta línea de acción, un radio perpendicular desde A, desde donde estoy tomando momentos, hasta la línea de acción de C es este. Ese radio perpendicular vale 10 pies. Entonces son 10 pies por la fuerza, que son 10 kips. ¿Cómo es la tendencia de giro? Voy con el radio que va hacia la derecha, luego la fuerza va hacia abajo, y esto tiene una tendencia de giro horaria, por tanto un momento negativo. Miremos nuestra última fuerza externa que excita el sistema, que se encuentra en D, que también es de 10 kips. Esta es su línea de acción. Voy a trazar un radio perpendicular desde A hasta esa línea de acción. Este radio perpendicular vale 20 pies por la fuerza, que son 10 kips, y tiene una tendencia de giro igual que la fuerza anterior, una tendencia de giro horaria, por tanto negativa. Nadie más genera momento alrededor del punto A. Quiere decir que tengo una ecuación con una sola incógnita. Por tanto, de esta ecuación voy a despejar el valor de B sub X. B sub X es igual a 10 por 10, que pasa al otro lado del igual positivo, más 20 por 10, que también pasa al otro lado del igual positivo. Y esto dividido por 5. Nos queda que B sub X es igual a 60 kips. Tenemos otras dos ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Con una sumatoria de fuerzas en X igual a 0, tenemos fuerzas que se encuentran en X, A sub X hacia la derecha, positivo, y B sub X también hacia la derecha, positivo. Resulta que el valor de B sub X ya lo hemos calculado, lo podemos reemplazar y por tanto de esta ecuación despejar el valor de A sub X. A sub X, por tanto, es igual a menos 60 kips. Finalmente, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, donde tenemos todas las ecuaciones verticales. A sub Y, que va hacia arriba, positivo, y dos fuerzas externas negativas de menos 10 kips, menos 10 y menos 10, que van hacia abajo y por eso negativas, por tanto negativas. De esta ecuación podemos despejar el valor de A sub Y. A sub Y es igual a 20 kips. Ya tenemos las fuerzas en los contactos, o sea, las reacciones. Con esas reacciones podemos utilizar
dos métodos para obtener las fuerzas internas de los elementos a dos fuerzas. Recordemos que estamos en una armadura, por tanto, cada uno de estos elementos son elementos a dos fuerzas. Quiere decir que son elementos que están sometidos o a tracción o a compresión. No tienen otra posibilidad, ¿sí? Por tanto, la fuerza va por donde van los elementos. Quiere decir que están sometidos a cargas axiales. En otras palabras, están sometidos o están soportando esfuerzos normales, sigmas. Bueno, tracción o compresión. Entonces la idea es determinar cómo son esas fuerzas que van por esos cuerpos. Para ello tenemos dos métodos, el método de los nodos o el método de los cortes. Vamos a utilizar el método de los nodos. Miremos qué elementos nos piden analizar. Nos piden analizar el elemento AC y el elemento AD. Listo. Para utilizar el método de los nodos, selecciono un nodo al cual lleguen dos incógnitas, o sea, al cual lleguen dos elementos de los cuales desconozca la fuerza interna. ¿Qué nodos me pueden servir para eso? Me puede servir el nodo B, llegan dos elementos, dos incógnitas, esta y esta. ¿El nodo C me serviría? No, porque llega una, dos, tres elementos, o sea, tres incógnitas, no me sirve el nodo C. El nodo D sí sirve, claro, tengo una, dos incógnitas, y no solamente eso, sino que una de las incógnitas es uno de los elementos que tengo que analizar. O sea, el nodo D es una buena elección, ¿sí? Vamos a iniciar con el nodo D. Entonces, nodo D. Este es el paso para resolverlo por el método de los nodos. Dibujamos el nodo, dibujamos parte de los elementos que llegan al nodo, dibujamos las cargas externas que llegan a ese nodo, que es esta carga de 10 kips. Dibujamos las fuerzas internas que van por los elementos, que no sabemos cuánto valen. Y ahora hay que darle sentido a esas fuerzas, ¿sí? Son entrando o saliendo del nodo, no queda más posibilidad. Entonces, mirando el nodo, observemos que hay una carga externa de 10 kips que va ¿hacia dónde? Hacia abajo. Por tanto, cuando yo realice la sumatoria de fuerzas en Y, tiene que haber una componente hacia arriba que elimine esa fuerza hacia abajo. El único que tiene componente en Y es esta fuerza, por tanto esta fuerza tiene que tener este sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque su componente en Y va a ir hacia arriba y va a eliminar esta fuerza de 10 que va hacia abajo. Como he puesto esta hacia arriba, quiere decir que le he puesto una componente horizontal hacia la izquierda. Quiere decir que esta tiene que ir hacia la derecha para que el nodo se encuentre en equilibrio. Eso es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es poner las fuerzas hacia donde se me dé, hacia donde yo quiera, y cuando realice el cálculo el signo me dirá si he tomado bien el sentido o no, y ya está. Ahora le voy a poner nombre a esas fuerzas de los elementos. Esta fuerza es la fuerza interna del elemento DA. Esta de acá es la fuerza interna del elemento DC. ¿Por qué? Porque conecta el nodo D con el nodo C. ¿Listo? Y DA porque conecta el nodo D con el nodo A. Y ya está. Ahora, aplico las ecuaciones de equilibrio en este nodo. ¿Cuáles son las ecuaciones de equilibrio? Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Voy a iniciar con la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué tenemos en Y? Pues resulta que DA tiene una componente en Y y va hacia arriba, DA en Y. Y 10 kips pues van hacia abajo, entonces menos 10. Resulta que de acá yo puedo decir que la componente en Y de la fuerza interna de A es igual a 10 kips. Listo, de una. Ahora, si yo ya tengo una de las componentes de la fuerza interna de DA, quiere decir que yo puedo calcular DA. ¿Cómo hago para calcularla? Pues saco un triangulito y con ese triángulo voy a calcular las componentes. Miren, acá está el triángulo. Yo sé que la fuerza de A viene así, en este sentido. ¿Listo? ¿Qué significa que venga en ese sentido? ¿Qué significa que esté sobre ese triángulo? Pues que el triángulo y la fuerza tienen el mismo ángulo. Tienen este ángulo teta, o beta, o gamma, o como lo queramos llamar. Beta, pues, beta. Quiere decir también que por aquí va su componente horizontal
y por acá su componente vertical, su componente en Y. Listo. Entonces, ¿a cuánto equivale la componente en Y? Pues la componente en Y, esto es DAY, su componente en Y es igual a DA, ¿por quién? Por el seno de beta, es opuesto al ángulo beta, entonces por tanto el seno. Esa es una forma. La otra es utilizar el triángulo. El triángulo tiene una base de 20 pies y tiene una altura de 5 pies. Quiere decir que su hipotenusa es igual a la raíz de 20 pies al cuadrado más 5 pies al cuadrado, o sea 20.61, eso vale la hipotenusa. Entonces, en vez de utilizar senos o cosenos, yo puedo decir que DAY es igual a DA, pero en vez del seno, el seno de beta es ¿quién? El lado opuesto, que es 5, sobre la hipotenusa, que es 20.61. Esto es igual que el seno de beta, es la misma cosa. ¿Listo? Entonces, yo puedo decir que esto es igual a DA por el seno de beta, que es 5 sobre 20.61. Por tanto, la fuerza interna del elemento DA es igual a 10 por 20.61 dividido 5, o sea, 41.23 kips. Eso vale la fuerza interna del elemento DA. ¿Hago sumatoria de fuerzas en X? Pues la verdad es que no. ¿Para qué? A mí no me interesa conocer la fuerza interna del elemento DC, no me lo están pidiendo analizar, ¿sí? Entonces, ¿para qué continúo? Eso sí, me están pidiendo analizar la fuerza del elemento AC. Listo. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer nodos en A si quiero. O podría hacer nodos en C. La cosa es que si hago análisis del nodo C, necesitaría calcular esta fuercita de acá. O sea, sí me tocaría aquí hacer la sumatoria de fuerzas en X. Ya depende de cada uno, qué tan simple lo vea un camino o el otro, ¿sí? ¿Quieren hacerlo por ahí? Bueno, hagámoslo por ahí. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en X, o sea, terminemos de analizar este nodo. O sea, voy a calcular esta fuerza DC. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, porque está en equilibrio. Igual a ¿quién? ¿Quién está en X? Pues DC, obviamente, y va hacia la derecha, o sea, positivo. Menos la componente en X de DA. Mire que él tiene una componente en X hacia la derecha. Mire, DA tiene dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Como acá estoy realizando una suma de fuerza en X, pues tengo que tener en cuenta la componente en X. Entonces, menos DA en X. ¿Y a cuánto equivale DA en X? DA en X, mire, es esta componente de acá abajo, esa componente de ahí abajo, DA en X, es igual a DA por el coseno de beta. ¿Y quién es el coseno de beta? Pues el coseno de beta es el lado adyacente, que es 20, sobre la hipotenusa, que es 20.61. Reemplazando tengo sumatoria de fuerza en X igual a 0, 0 igual a DC, que no sé cuánto vale, menos DA, pero DAX vale esto, DAX vale DA por 20 sobre 20.61. Resulta que DA yo ya lo calculé, yo ya sé cuánto vale DA, mírelo, acá está. Ese DA vale 41.23. Entonces, reemplazando, tengo que DC es igual a 41.23 por 20 dividido 20.61. Esto me da 40 exactos. 40 kips vale la fuerza DC. Ahora sí, ya puedo ir al nodo C. Voy a analizar el nodo C. ¿Por qué? Porque necesito la fuerza de este elemento que hay acá. ¿Listo? Entonces, nodo C. Dibujo el nodo, dibujo parte de los elementos que llegan al nodo, este y este. Dibujo la fuerza externa, mire qué fuerza externa llega a C, una fuerza de 10 kips que va hacia abajo, 10. Pongo las fuerzas que conocemos, conozco la fuerza que va en este elemento, claro, la fuerza que va en este elemento es esta, ¿sí? La fuerza del elemento CD, mire acá está, la misma DC, ¿sí? CD es la misma DC, mire hacia dónde nos dio. Mira, a ver, DC, ¿cómo nos dio? Nos dio 40 y nos dio 40 positivo. ¿Qué significa que nos haya dado positivo? Que el sentido lo hemos seleccionado correctamente, ¿sí? ¿Y cómo hemos seleccionado el sentido? Entrando al nodo. Quiere decir que aquí también es entrando al nodo y vale 40. Mírelo, acá está entrando al nodo. ¿Por qué
aquí usted, el profesor, lo volteé por el principio de acción y reacción. Si acá es entrando, aquí es entrando. Si acá me hubiera dado saliendo, aquí tendría que ser saliendo. Ahora sí, le voy a poner fuerza a los otros elementos. Por aquí va una fuercita, por aquí va otra fuercita. ¿Sí? Voy a poner esta subiendo, porque este es el único que tiene componente en Y, que va a eliminar esta fuerza de 10. Y esta otra, pues, la voy a poner hacia la derecha. ¿Por qué? Porque este tiene una componente en X hacia la izquierda y este también tiene componente en X hacia la izquierda. Entonces, para que se pueda eliminar, este tiene que ser hacia la derecha, obviamente. Recordemos, lo puedo hacer así o lo puedo hacer sin pensar hacia dónde van las fuerzas. Puedo decir que todas están saliendo o entrando. Entonces, voy a ponerle nombre a estas fuerzas. Esta es la fuerza interna del elemento CA y esta es la fuerza interna del elemento CB. Mire, esta conecta los dos nodos CB y esta conecta los dos nodos CA. Muy bien. Ahora sí, mis ecuaciones de equilibrio, ¿con cuál voy a iniciar? Con sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, igual a. Tenemos CA en Y hacia arriba, menos 10 que va hacia abajo. Entonces voy a utilizar el triángulo para descomponer CA. Acá está el triángulo. Acá de triangulito. Mírelo acá. Selecciónelo, eso. Mírelo, acá está. La fuerza CA va por acá. Tiene dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. ¿Sí? Y voy a usar el triángulo. Este triángulo tiene una base de 10, una altura de 5. ¿Y cuánto es la hipotenusa? Raíz de 10 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto me da 11.18. 11.18 vale esa hipotenusa. Entonces, ¿esto es igual a qué? Esto es 0 igual a CA por Y. ¿Cómo así que por Y? O sea, con esta componente. ¿Esta componente es quién? 5 sobre la hipotenusa. 5 sobre la hipotenusa, que es 11.18. Menos 10. Voy a despejar cuánto vale CA. CA es igual a 10 por 11.18 dividido 5. Esto me da 22.36 kips. Esa es la fuerza interna del elemento CA. Mire que al parecer no necesitaba hacer esta sumatoria de fuerza en X. No la necesité para nada. Bueno. Listo, ya tenemos el análisis de esos dos nodos que nos ha dado las fuerzas internas de los elementos que nos están pidiendo analizar. ¿Qué elementos nos piden analizar? El elemento DC y el CA. Ya tenemos sus fuerzas internas. Entonces nos dicen, mire, si se sabe que el elemento AC tiene una pulgada de diámetro y que la carga última de esa varilla es de 75 kips, determine A, el factor de seguridad. Entonces, el esfuerzo último, ¿sí?, es de 75 kips, el esfuerzo, la resistencia del material, ¿sí? Ese esfuerzo, kips, no, eso debe ser KSI, qué pena. Esta varilla, la carga última para esa varilla, bueno, sí, es 75 kips, o sea, no es el esfuerzo, sino la fuerza última, la fuerza máxima que es capaz de soportar, ¿sí? Si esa es la máxima fuerza que es capaz de soportar, el esfuerzo último que él es capaz de soportar sería la fuerza última sobre el área. La fuerza última es 75 kips y el área es de 1 pulgada de diámetro. Como es una varilla con sección circular, son pi cuartos por el diámetro al cuadrado, 1 pulgada al cuadrado. Quiere decir que el máximo esfuerzo, el esfuerzo último que es capaz de soportar esa varilla es 75 dividido pi cuartos y esto nos da 95.49 kips por pulgada cuadrada. Recordemos que un kip por pulgada cuadrada es igual a KSI. Ese es el esfuerzo último que es capaz de soportar. ¿Y cuánto es la carga que está soportando? Esto pues no era necesario determinarlo, pero para que lo veamos. ¿Y cuánto es el factor de seguridad de este cuerpo? Pues el factor de seguridad es la resistencia del material sobre el estrés. Ese es el factor de seguridad. Pues resulta que a mí no me dan la resistencia del material, me dan la fuerza última, no el esfuerzo último, sino la fuerza última. Entonces yo puedo comparar la fuerza última ¿con quién? Con la fuerza
a la cual está siendo aplicado el cuerpo. Esta fuerza es la que produce el estrés y esta fuerza última es la máxima fuerza que él es capaz de soportar. O sea, esta fuerza última es en realidad la resistencia, ¿sí? Y esta fuerza es la que está estresando el cuerpo. Entonces, ¿cuál es la fuerza última a la cual está siendo sometido, a la cual se puede someter el cuerpo? Esta es la máxima fuerza a la cual se puede someter el cuerpo, 75. ¿Y a qué fuerza está siendo sometido? Ese elemento, ¿cuál elemento? El AC, el elemento AC, que es esta. La fuerza a la cual está siendo sometido es de 22.36 kips. Quiere decir que el factor de seguridad de este cuerpo, si él es capaz de aguantar 75, pero lo estoy sometiendo a 22.36, él tiene un factor de seguridad de 3.35. Factor de seguridad es adimensional. Factor de seguridad necesitamos que sea mayor a 1 para decir que soporte, y es de 3.35, o sea, perfecto, le está soportando, ¿sí? Si es capaz de aguantar 75 y tiene aplicados 22, está soportando 3 veces, 3.35 veces su capacidad. ¿Listo? Ahora, ¿qué necesitamos? Para la pregunta B, el diámetro que se requiere en el elemento AD para que tenga el mismo factor de seguridad. ¿Listo? Entonces, esto fue para la varilla AC. Vamos para la varilla. Necesitamos la varilla AD. La fuerza que hay en la varilla AD es de 41.23. La varilla AD o DA tiene una fuerza de 41.23 kips. Esa es la fuerza que se está aplicando sobre ese cuerpo. ¿Listo? Entonces le voy a calcular el factor de seguridad. El factor de seguridad tiene que ser de 3.35, porque me dicen que tiene que tener el mismo factor de seguridad, tanto AC como AD. ¿Listo? Y ese factor de seguridad es igual a ¿quién? A la resistencia del material sobre el estrés. Entonces, ¿cuánto es el esfuerzo último que es capaz de soportar este material? 95.49, ese es el esfuerzo último, o la resistencia del material es 95.49. ¿Y cuál es el estrés que está sufriendo? El estrés que está sufriendo es fuerza sobre área. Él está sufriendo un esfuerzo sigma, un estrés sigma, que es igual a fuerza sobre área. ¿Cuál es la fuerza? 41.23 kips. ¿Y cuál es el área? Pues como es una sección circular, es una varilla, es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Entonces esto es lo que voy a poner acá. 41.23 dividido pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Y de aquí voy a despejar el diámetro al cuadrado. Entonces esto es igual a 95.45 KSI. Este término sube, ley de orejas, ¿sí? O le dicen algo así, pi cuartos, no es 95.45 sino 95.49. Bien. Pi cuartos por el diámetro al cuadrado sobre 41.23. ¿Y esto es igual a qué? Esto es igual al factor de seguridad, que es 3.35. Entonces voy a despejar de aquí el diámetro que requiere AD para funcionar. Entonces 41.23 lo paso a multiplicar. Tenemos 335 por 41.23. El 95.49 lo paso a dividir. Dividido 95.49. Entonces esto lo tengo así, pi cuartos por el diámetro al cuadrado igual a 1.448. El 4 pasa a multiplicar por 4 dividido pi. Me queda que el diámetro al cuadrado es igual a 1.844 pulgadas al cuadrado. Y le saco raíz. Me queda que el diámetro debe ser de 1.36 pulgadas aproximadamente. Ese es el diámetro que requiere la varilla AD para que tenga el mismo factor de seguridad.